Mire, el presidente Zelaya es un soñador, va. El presidente Zelaya se equivocó, se quiso comparar con Evo Morales, con Chávez, quiso compararse con Correa y él no juega en esa liga. El problema del presidente Zelaya es que es un discurso vacío. Es decir, él es responsable de lo que está pasando en Honduras. Si él no hubiera iniciado ese disparate de la cuarta urna, el destino político de Honduras sería diferente, las cosas serían muy diferentes, pero es la causa de la causa. En consecuencia, venir a salir ahora con el tema de los comandos insurreccionales, pues yo creo que hay que tenerle miedo a los aviones, a las víboras, hay que tenerle miedo al ridículo. Y lo que va a pasar es que va a terminar haciendo el ridículo con eso de las protestas en un pueblo que ya no cree en su dirigencia política. ¿Por qué será que el expresidente Zelaya no quiere unirse, digamos, con otras fuerzas de oposición, como lo está pidiendo Salvador Narral, el mismo Luis Zelaya? Porque es un político de la escuela tradicional, es decir, es un político igual al presidente Hernández, igual a toda esa categoría de políticos de la vieja escuela que ganan y ganan cuando pierden. Y el negocio del presidente Zelaya es estar negociando los restos del naufragio. ¿Cómo puede pensar usted en que toda la vida política de un partido tan grande como Libre va a depender de que les den una chambita en el Tribunal Supremo Electoral o que no se las den? Y eso lo ven como un objetivo nacional o vender una utopía de una Asamblea Nacional Constituyente sin tener un proyecto de constitución, un listado, una minuta de cuáles van a ser las mejoras. Decir que hay una constituyente es fácil, decir cómo va a ser, eso es muy difícil. ¿Será que esos comandos de insurrección él los anuncia para mantenerse vigente? Pues yo creo que debe ser alguna fuga mental que tiene el presidente Zelaya, ¿va? Yo creo que a veces uno se levanta con algún problema de irrigación cerebral y sale con disparates que pueden generar problemas. Es decir, en Honduras no hay que desconocer que después de la elección del año pasado hubo por lo menos 23 muertos y eso surge de la irresponsabilidad de los políticos, ¿va? Es decir, uno debe ser muy prudente en cuanto al uso del término insurrección. Algunos lo pueden entender como una expresión de una manifestación cívica, otros lo pueden entender como andar quemando llantas, tirando piedras y quebrando vidrios. Lo pueden asumir como una acción violenta. Por eso los políticos deben ser responsables y abandonar esas actitudes teatrales. En Honduras la política es como un carnaval, como un baile de disfraces, hay mucha teatralidad y empezar a enfocar el tema de país en función de buenas propuestas y de la movilización cívica. Un ejemplo, el caso de los indignados. No se quebró un vidrio, no se quemó una llanta y sin embargo los indignados lograron sacudir la superestructura del poder. ¿Y usted cree que se acompañen estas reformas electorales el próximo año por parte de Libertad y Refundación? Pues si no les queda de otra, ¿y qué van a hacer? Van a tener que aceptar lo que les quiera dar el gobierno. En el diálogo se cometió un gravísimo error, se abandonó la movilización ciudadana. Entonces en el diálogo lo que ganó el gobierno es un año de estabilidad, de tranquilidad y de tener el espacio tan reducido que ahora van a ser reformas electorales a la carrera, lo que nos permite augurar que vamos a ir casi con el 80% de las mismas reglas con que fuimos a las últimas elecciones. ¿Y Libre va a apoyar eso? Yo siento que Libre ha caído en un gravísimo problema. Libre es Manuel Zelaya. Teniendo una enorme cantidad de gente preparada, brillante, honesta y valiente, Libre ha fallado en cuanto se ha convertido en un partido androcéntrico, el partido de un hombre, en un partido donde lo que dice Zelaya es lo que se hace. Y Zelaya, como algunos medicamentos, ya está cerca de su fecha de vencimiento. Si Libre vuelve a perder las elecciones, tendrá que haber una renovación absoluta. Lo único que le queda Libre es procurar una alianza estratégica con otras fuerzas políticas, porque de otra manera no van a sacar al Partido Nacional del poder. Y eso debilita cualquier aspiración de la oposición, considerando que también está fraccionado el Partido Liberal y el resto de la oposición, doctor. Es que mire, la oposición es mayoritaria, eso es un hecho evidente. Lo que realmente es absurdo es porque siendo mayoritarios no son una opción real de poder. No crea que mucha gente
cree que la oposición puede hacerse con el poder en las próximas elecciones. Hay hechos en que la gente está clara, hay lo que llamamos puntos de anclaje. Uno, el rechazo a la figura del actual presidente. Ese es un hecho evidente. Dos, la duda de si la oposición tiene capacidad de hacerse con el poder. Y tres, la ruta clara. Solo una mesa opositora, solo una alianza desprovista de esos intereses mezquinos puede defenestrar al Partido Nacional del Poder. Si no, les va a pasar lo que unos tontos de ahí de Venezuela, que teniendo el espacio para sacar a Maduro del poder, no lo pudieron sacar porque se dividieron y porque los protagonismos personales terminaron imponiéndose, primando sobre el interés de Venezuela. Aparte del grito del fuera Jo, ¿hay alguna propuesta de parte de la oposición para sacar a don Juan Orlando Hernández del poder y al Partido Nacional? Sí, la constituyente, pero no dicen para qué, ¿verdad? Ni cómo se va a hacer. Ya los diputados de Libre debieron haber propuesto en el Congreso Nacional una reforma a la Constitución indicando en qué condiciones se llega a una constituyente, cuántos diputados la van a integrar, si puede coexistir con el Congreso esta constituyente, si va a ser derivada, si va a ser originaria. Pero decir constituyente es fácil, hacerla es una cosa bien compleja.